escuchaba Misiones todavía tan fuerte. Entonces le digo, qué bueno, voy a ayudarte a buscar una familia argentina que quiera ir a Kenia. Sin entender que ya Dios estaba hablando en mi corazón. No, cuando volví acá a Argentina después del viaje a Nicaragua, le digo a Eli, bueno, vamos a orar, vamos a ver qué es lo que Dios está poniendo en nuestro corazón. Y ahí Dios me revela de vuelta diciendo, es acá, Emiliano, o sea, ya te venía hablando de todo lo que tenés que hacer. Y bueno, oramos, tuvimos confirmaciones y bueno, vamos a ir a trabajar a Kenia con un equipo que se llama Vivir Muertos. Vamos a estar con las personas no alcanzadas, primeramente. Hay una parte en Kenia que no es alcanzado, que no han escuchado sobre Jesús, sobre Dios. Imagínense que acá, por todos lados, a todas las plazas que vamos, en algún momento predicaron. En algún momento hay alguien que viene y te dice, Jesús te ama, voy a orar por vos. Pero allá, en muchas zonas, en muchos lugares, nunca llegó nadie. Entonces, qué lindo sería que cuando vayamos allá, podamos ir y decir, Jesús te ama, Jesús murió por vos, te perdonó tus pecados. Y qué lindo va a ser ir acompañados. Porque nosotros cuando vayamos no vamos a ir solos. Vamos a ir con una iglesia que nos apoya en oración y que está detrás nuestra orando por nosotros, ahí clamando por las almas. Siempre decimos que este trabajo no lo podemos hacer solos, ¿no? Esto es algo que la iglesia lo hace en conjunto, porque quizás los pies de los que van vendríamos a hacer nosotros, pero hay una iglesia que sostiene con oración, hay una iglesia que quizás se compromete a ser fiel todos los meses, pero más allá de eso, lo que nosotros siempre pedimos en cada lugar a donde vamos es que oren por nosotros, que oren por nuestros hijos. Ellos son muy pequeños, hay muchas cosas que hay que dejar, hay muchas cosas que hay que entregar al Señor, pero también nosotros confiamos que si Dios nos llama, Él es fiel, Él nos sostiene, Él nos acompaña y Él suple aún esas necesidades del alma, esas necesidades del corazón. Así que esta es una parte que nos gusta mucho y es preguntar a los presentes cuándo se animan y se comprometen a orar por la familia Pedroso Jr. A ver, hermanos. Esas manos levantadas, nosotros siempre decimos que Dios está sacando fotos y después no las va a dejar dormir, pero es por una buena causa, porque ustedes son los que nos van a sostener en oración, en los tiempos de lucha, en los tiempos de enfermedad, en los tiempos difíciles, cuando la iglesia nos sostiene, uno se siente acompañado, se siente recordado y uno recibe nuevas fuerzas. Así que queremos agradecerles de antemano por esas oraciones, agradecerles porque a través de esas oraciones, el día de mañana, cuando estemos en la presencia del Señor, se van a encontrar con una persona de Kenia que les va a decir gracias. Gracias porque a través de tu oración, a través de tu obediencia, a través de esas madrugadas que te tuviste que levantar, yo pude conocer a Jesús. Y qué gozo que nosotros podamos estar en aquella nación y así sea por un alma, así sea por una persona, que tengamos que hacer este viaje de este primer periodo de 4 años. Gloria a Dios porque es una persona para el reino, una persona salva y quizás esa persona puede llevar el evangelio a su casa, puede llevar el evangelio a su aldea. No sabemos lo que el Señor puede hacer cuando hay un corazón dispuesto. Así que les agradecemos de antemano por las oraciones y creemos que vamos juntos. Amén. Bueno, antes de que pasemos el tiempo de la palabra, yo pregunté si había alguien que tenía preguntas. Me dijeron que todos tienen, así que... No, pero si tienen preguntas sobre el llamado, si tienen preguntas sobre nosotros, si nos quieren conocer más, háganlas. Nosotros estamos dispuestos a responder lo que sea, mientras que sea cristianoide la pregunta. Muy bien. Pero no tengan dudas en preguntarnos o levantar la mano si quieren, y si no, pasemos al momento de oración. Me dijeron que hoy hay vigilia toda la noche, así que qué bueno, infieles, hermano. No, pero ¿alguna pregunta o duda? O capaz que no dijimos todo en lo que hablamos del llamado, pero si tienen alguna pregunta, estaría bueno. ¿No? ¿Sí? Algo que me llamó la atención que dijiste recién, no es una pregunta, es un pensamiento que lo podría haber dicho antes. Dijiste algo importante. Dios no me habló en la montaña. Dios me habló acá abajo, sobre la tierra. Vos esperaste, a lo mejor vos o cualquiera puede esperar que uno va y
quiere estar allá en la presencia del Señor y que ahí Dios te hable, y ahí Dios te revele. Fue un viaje y cuando volviste acá, Dios te habló acá en la tierra, con los pies acá. O sea, a veces, viste, no es algo, viste, tan espiritual o que esperemos que venga la revelación, pero simplemente está con un asado. No sé si fuiste o no, pero... ¿no? Sí, fui. Bueno, debe ser por eso. Pero bueno, que hables un poquito, a lo mejor si podés hablar un poquito para los chicos por eso, que el llamado es algo más. El llamado es algo que todos tenemos. A ver, a mí me encanta decir que las misiones no empiezan cuando vayamos a otro país, sino que misiones empiezan cuando salimos de la puerta de la iglesia o de la puerta de nuestra casa. ¿Sí? Misiones representa ir a buscar al perdido, ir a buscar a la persona que está en necesidad. Todos somos llamados a eso, porque Jesús cuando llegó acá dijo, vayan y prediquen a las naciones, y prediquen a todos los que necesitan. Entonces ya está puesto en nosotros el hecho de ir a buscar al perdido. Pero para eso necesitamos tener una relación íntima con el Señor. Si nosotros no tenemos una relación de intimidad en nuestras casas, de tener una charla personal con Dios, a mí me encanta charlar con el Señor y decirle todas las cosas feas y todas las cosas buenas y decirle por qué esto y por qué lo otro y que me responda porque sí. Pero me encanta tener esa intimidad y en esa intimidad es cuando el Señor empieza a hablarte, a susurrarte, a decirte las cosas bien claras, ¿no? Así como cuando vino Glenn y Karen y nos hablaron a nosotros, la realidad es que Dios ya venía hablando de hace un montón con nosotros, pero necesitábamos tantas confirmaciones tras confirmación, porque somos humanos y es normal. Pero está bueno tener esa intimidad con el Señor para que pueda hablar tan claro. ¿Sí? Me encantaría que podamos ir a Hechos, capítulo 9, versículo 10. Pero antes de seguir, me encantaría orar con ustedes. ¿Me quieren acompañar en una oración antes de empezar? Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por estar acá, Señor. Gracias por permitirnos poder adorarte, por permitirnos hacer un culto hacia vos. Señor, te pido que puedas abrir nuestros corazones a lo que vos tenés para nosotros hoy. Ayúdame, Señor, a hablar lo que vos querés que yo hable y no decir algo que vos no quieras que yo diga, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, leamos ahí el versículo 10 del capítulo 9 de Hechos, que dice: ahora bien, un creyente de Damasco llamado Ananías, el Señor le habló en una visión, lo llamó. Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Le he mostrado en visiones a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque Él es mi instrumento elegido para que llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso su mano sobre él y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Amén. Tremendo pasaje. Tremendo lo que pasó con Saulo y Ananías. ¿Quién conoce un poco la historia de Saulo? Bueno, dos. Entonces le voy a contar un poquito. Saulo era una persona que perseguía a los cristianos. Era una persona que estaba mandado por los sacerdotes de Israel a matar o a llevarlos presos a todos los cristianos o a todos los que hablaban de Jesús. No querían que hablen de Jesús en ningún lado. Entonces uno de ellos que lo estaba persiguiendo era Saulo y era uno de los mejores,
porque los perseguía por todos lados, los encontraba y los llevaba a cárcel o los mataba. En medio de esa persecución, de repente se encuentra con Jesús. De repente se encuentra con una visión de Jesús que le habla y le dice: Saulo, ¿qué estás haciendo? ¿No? Y lo deja ciego. Y de repente Saulo queda ciego y dice: hoy no puedo ver. Con quien estaba lo llevan a una casa y él empieza a orar. Porque Saulo, a pesar de que estaba persiguiendo personas y las estaba matando, era una persona judía, creyente de Dios, creyente de las costumbres nuestras. Pero había algo pequeño que estaba mal en él, ¿no? Había algo que no creía. Él no creía en Jesús. Y venimos acá a esta historia que me encanta de Ananías. ¿Cómo se llama el lema de la conferencia? Levántate y ve. Bien. Y a esta prédica le puse: el poder de un corazón que obedece. A mí me encantó cuando Emma me empezó a decir: queremos que hables de esto y de lo otro y al mismo tiempo de alabanza. La verdad, Emma, me pusiste una recarga sobre mí y fue difícil ensamblar todo, pero lo hicimos ahí con mi esposa, ahí orábamos un montón y decíamos: bueno, Señor, ¿qué es lo que querés que hable? Y acá me encanta esta historia porque es tan clara. Cuando Jesús lo llama y le dice: ve a la calle derecha. Y de vuelta Ananías ahí le dice: pero Señor, ¿cuántas veces que nos llama Jesús nosotros le ponemos un pero? Vemos que Jesús a Ananías le tuvo que decir 2 veces que vaya. 2 veces. A mí me lo dijo 50. Cuando pensamos en las objeciones de Ananías, a ver, las encontramos bastante válidas. Tenía miedo. ¿Qué puede llegar a pasar cuando me encuentre con Saulo? Cuando de repente me encuentre con él, abra la puerta como me pide Jesús y le presente a Jesús y diga que él murió por sus pecados y de repente me agarre, capaz que me torture, capaz que me mate. Y hoy, trayéndolo ahora, capaz no vivimos ese tipo de persecución acá, pero sí vivimos otro tipo de persecución. Vivimos una persecución de cancelación, una persecución de ¿qué dirán? ¿No? ¿Será que me escuchen cuando le hablo? ¿O se darán vuelta a la cara y no me escucharán más? Nosotros podemos ver que en Ananías es un corazón que buscaba al Señor, a pesar de sus excusas. Él estaba, ahí mismo se lo dice, ¿no? Había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión. Yo me imagino ahí adorando al Señor en medio de la habitación y de repente entrar en una visión. Tremendo, ¿no? Poder estar así, poder tener esa intimidad con el Señor para poder adorar en donde sea y en medio de la circunstancia, porque él sabía que estaba siendo perseguido. Pero para poder tener una íntima relación con Dios necesitamos escuchar su voz, reconocerlo. A veces Él nos habla y no la reconocemos. A veces nos susurra y de repente pensamos que es un pensamiento volando sobre nuestra cabeza. Debemos tener una vida de adoradores. Debemos tener una vida que adora constantemente, que clama que Dios esté con nosotros constantemente. Les voy a contar un poco sobre mi vida y no quiero que se asusten por las cosas que les voy a contar. Cuando tenía 4 años, la misma edad que mi hijo, nosotros nos fuimos al Congo, a un país en medio del África y en medio de los años 90, donde no existían los celulares. Había algunos teléfonos satelitales, pero eran esos grandotes y no había muchos. Los llamados telefónicos salían muchísima plata y en medio de todo eso mis papás decidieron: sí, vamos a ir a África, en medio del Congo, donde hay necesidad, y vamos a ir a plantarnos ahí, a ayudar en campos de refugiados, a buscar a la siguiente necesidad y vamos a predicar del Evangelio. Y agarraron a sus hijos y dijeron: nos vamos.
en medio de toda esa circunstancia donde no había muchos misioneros acá en Argentina, fueron unos pioneros en abrir puertas en África. Cuando llegamos, todo muy lindo, la gente hermosa, ¿no? Empezamos a vivir cosas hermosas y de repente empezamos a entrar a los campos de refugiados, empezamos a trabajar con la gente en necesidad. Estábamos en una aldea que se llamaba Ñaikunde y de repente llega un comunicado de radio diciendo: se levanten sus cosas, se tienen que ir ya. Cuando viene ese comunicado de radio es porque vienen los soldados, vienen a matar, a destruir. Y el país empezó una guerra civil tan grande que se escuchó hasta acá. En los años 98, 99, se escuchó que hubo una guerra, muchas personas murieron, millones de personas que estaban afectadas por la misma guerra, donde dos tribus querían agarrar el poder del país y no querían soltarlo. Entonces, de repente, nosotros, argentinos, nos encontrábamos en medio de eso, en una aldea bien remota, donde no había nada. Y en medio de esa situación de guerra, mi papá dice: bueno, la mujer y los niños primero. Entonces, mi mamá, mi hermano y yo nos fuimos primero. Agarramos una avioneta, había pilotos, obviamente, había otros misioneros y bueno, también las mujeres y los niños primero. Entonces nos fuimos a otra aldea a escapar de los soldados que estaban llegando. Cuando nos escapamos, le dijimos chao a mi papá sin saber qué iba a pasar, porque obviamente no íbamos a tener comunicación, pero él dijo: no, quédense tranquilos, ahora me van a venir a buscar, seguramente lleguen para cuando ustedes estén en la cama durmiendo. Bueno, nosotros confiados de lo que iba a pasar, llegamos a la otra aldea, y cuando llegamos a la otra aldea nos quedamos ahí a la noche, no había llegado mi papá, y de repente nos dice: se tienen que ir. Y bueno, de vuelta, irnos. Y así 7 veces. 7 veces de un lado para otro hasta llegar a un aeropuerto un poco más grande que esta iglesia, donde no había escapatoria. Nos dijeron: se tienen que ir del país, no pueden quedarse acá. Cuando estábamos ahí, mi mamá estaba en medio de una situación que no sabía qué hacer porque no tenía plata, estaba esperando a mi papá para que llegue, para que nos salve de ese momento y diga: sí, sí, vamos, vámonos. Pero bueno, no llegaba, entonces habló con el piloto del avión grande y le dijo: por favor, nos pueden dejar entrar al avión porque tenemos que salir del país. Y él obviamente dijo que sí. Nos sacaron del país y fuimos a Kenia. Cuando llegamos a Kenia, al entrar al país tenés que pagar una visa, ¿sí? Cuando se paga la visa hay que pagarlo con plata. Y como ustedes saben, nosotros somos argentinos. ¿Y qué pasa cuando una mujer y niños se van de una guerra? No agarran todo lo que tenían, sino que agarran lo que se puede. Se agarra un poco de ropa, una mochilita y te vas. Y mi mamá se había quedado sin plata. Entonces, en medio de esa situación de no saber qué hacer, en medio de que mi papá no estaba, que no llegaba, nos vimos en una situación de desesperanzante. Perdón, me trago a veces. Y de repente llega un hombre alto, más alto que yo ahora, y le dice, llega y la queda mirando a mi mamá y le dice: ¿usted es la hermana Mili? Imagínense una mujer con 2 niños en un aeropuerto que no conocía, en un país que no conocía, y que un hombre venga y te diga: usted es la hermana Mili. Y no sabía qué iba a pasar si decía que sí, o qué iba a pasar si decía que no. Entonces le dice: sí, soy yo. Y le dice: ¡ay, gloria a Dios! Los estaba esperando. El Señor anoche me vino, me despertó y me dijo que lo venga a buscar. ¡Tremendo! Y mi mamá le dice: pero no tenemos plata para entrar al país, y cuando entremos al país no tenemos a dónde ir, no tenemos lugar. Y él me dijo: quédense tranquilos, yo les pago la entrada, yo tengo un lugar a donde se van a quedar, así que vengan conmigo. Bueno, nos pagó la entrada al país, llegamos a una casa y él dice: esta casa es para ustedes hasta que tengan un poco más de plata y puedan mudarse. La casa estaba llena de comida, llena de juguetes, llena de todo, pero faltaba una cosa. Faltaba mi papá.
Y en medio de que, bueno, obviamente como chico yo tenía 5 o 6 años, mi hermano tenía 8 o 9, estábamos buscando juguetes, comiendo, porque no habíamos comido en 7 días, todo lo que no podíamos hacer lo hicimos en un solo día. Y de repente, en medio de todo eso, preguntábamos a mi mamá, ¿y papá dónde estaba? ¿Y papá qué pasó? Y el hombre, me imagino que habrá entendido papá y le dijo, quédense tranquilos, enviaron un comunicado que radio que va a llegar esta noche. Va a llegar y está llegando bien. Así que fue una fiesta cuando llegó mi papá, fue una fiesta reencontrarnos los 4 y estar unidos. Pero, ¿qué pasa con toda esta historia y por qué se las cuento? A mí no me gusta hablar de esto y Eli sabe, yo nunca lo conté, de ahora que estoy predicando mucho lo cuento todo el tiempo, pero esto a mí me empezó a cerrar el corazón. Empezó a cerrar el corazón a las misiones. Me empezó a cerrar el corazón a un llamado de Dios. Y aparte de esas dificultades que vivimos muchísimas más, ¿no? En medio de guerra, en medio de situaciones de balas volando sobre nuestras cabezas, tirados abajo de la cama. Pero eso empezó a cerrar mi corazón a todo. Y cuando llegué a Argentina, ya estaba con mi corazón endurecido. Entonces, cuando a mí me hablaban de misiones, yo sonreía y decía, sí, qué bueno que vayan ellos, yo me quedo acá. Yo no voy a dejar que mi esposa pase por la misma situación que pasó mi mamá. Yo no voy a dejar que mis hijos pasen por la misma situación. Tenía miedo. Tenía miedo de lo que puede llegar a pasar cuando nos vayamos a África. Pero Dios empezó a cambiar mi corazón. Cuando yo, una noche, me quedo orando y le digo, Señor, quiero servirte un poquito más. Uy, cuando le dije eso, el Señor agarró todo. Ahí en medio de esa noche yo recuerdo que Emi estaba y me decía, Emi, tenemos que ir un poco más a la iglesia. Yo estaba en un trabajo difícil donde no podíamos congregar mucho y yo le digo, bueno, está bien, pero el Señor me tiene que cambiar de trabajo. Así, bien duro, bien macho. Y cuando yo le digo al Señor, bueno, Señor, de verdad yo quiero servirte un poco más, pero Señor, no quiero ir a África. El Señor se reía de mí, me imagino. Y empezó a depositar en mí un corazón obediente al llamado. Entonces, conociendo la historia de Ananías, ahora entendemos el por qué, a pesar de su miedo, a pesar de sus excusas, igual fue hacia donde Dios lo llamó. ¿Cuál es el proceso de levantarse? Primero es escuchar la voz de Dios con una indicación de lo que quiera que hagamos. Lo que primero tuve que hacer yo fue escuchar la voz de Dios. Lo que primero tuvo que hacer Ananías fue escuchar. Primero debemos escuchar la voz de Dios, pero para poder escucharla tenemos que tener una relación. Así como lamentablemente Martín me dijo, habla un poco más de esto, tuve que espolear un poco la prédica. Pero para poder escuchar la voz de Dios necesitamos sí o sí tener una íntima relación con Dios. Pero la misión que Jesús nos dejó ya está indicada. El levantarse es simplemente ir a buscar al perdido. Es llevarlo a Cristo. Es levantar a los caídos. Que un alma más pueda conocer de Jesús. Hermanos, ¿cuántas personas hay hoy en la calle perdidas sin saber a dónde ir? Sin propósito. Esas personas necesitan escuchar de Dios. Necesitan escuchar de Dios. Pero no van a escuchar de Dios si nosotros no vamos. Si nosotros no somos quienes van a buscarnos. Obviamente que Dios, si quiere, puede usar a cualquier cosa. Puede usar hasta un burro para hablar. Hasta una roca, si quiere, la puede hacer hablar. Pero Él quiere usarnos a nosotros. A cada uno de nosotros. A pesar de que recién lo conozca a Jesús, Él quiere usarnos. A pesar de que ya tengo 50 millones de años, Él quiere usarte. Nunca es tarde.
Pero para levantarse hay que hacer un esfuerzo. Yo me imaginaba levantar e ir, como estar sentado y de repente levantarte y empezar a caminar. El primer paso, que es levantarme, ya lo hice. Ahora, ¿cuál viene? El paso de dar el paso. El paso de dar el paso. El paso primero. Se requiere el esfuerzo de cambiar de lugar. Salir de la comodidad de donde estoy. A veces nos sentimos demasiado cómodos donde estamos. Yo cuando estábamos acá en Argentina, todavía estamos. Al estar acá en Argentina, yo estaba muy cómodo, estaba donde quiero. No quiero cambiar mi comodidad, no quiero cambiar mi forma de vivir. Pero el Señor viene a romper con eso, viene a romper con nuestros moldes, porque empezamos a conocerlo y empezamos a tener el mismo llamado que Jesús tenía, de ir a buscar a todos los perdidos. Y a veces no queremos salir de donde estamos por el miedo al cambio. Y somos muchos los que pasamos por procesos. Yo pasé por un proceso enorme en mi vida. El hecho de que yo pueda hablar acá es un proceso también. Yo recuerdo que cuando estábamos juntos con Eli, antes de empezar todo el tema de misiones, mucho antes, yo le decía a Eli, no sé cómo hacen los pastores para predicar. Yo no puedo predicar. A mí me ponen adelante de alguien y yo me trabo. Mi idioma principal no es el español, entonces a veces leo cualquier cosa, digo cosas raras porque invento palabras. Eli me ayuda un montón. El cambio genera temor. Puede que te paralice, pero es necesario para que podamos crecer. Para poder ser transformados, a parecernos más a Cristo. A ver, hay muchos ejemplos en la Biblia y los animo a leer la Biblia porque va a ser transformador para sus vidas. Pero tenemos a Abraham. Pasó de ser un hombre cómodo en Ur a peregrinar por fe. Salió de su lugar seguro y se fue a lo que Dios prometía. Y Él le prometió una nación y Él tuvo 2 hijos. Moisés tuvo que estar en el desierto. Ese proceso quebró su autoestima y lo convirtió en un líder manso que guió a una nación. Pero decidió ir en busca de su pueblo. David, de ser ungido para ser rey, tuvo que cambiar de lugar para que no lo maten. No sé quién de acá vio la serie de David. ¿La vieron? Veanla, está buena, media rara, pero está buena. Está en Prime Asia, probada. Mírenla, se llama La Casa de David, pero está buena porque cuenta un poco sobre la historia y cuenta un poco de cómo fue ungido de ser rey y de repente el rey lo empieza a perseguir. Perseguido a muerte. Pero entendía que el proceso necesario para que lo transformen a una persona que adoraba a Dios constantemente. No, Dios quería una persona adorador para que sea rey. Una persona que esté lleno de Él. Él decidió ir a pesar de todo lo que se le venía encima. Entonces, cuando ya decidimos ir, cuando damos ese paso, ¿qué cambia nuestra mirada? ¿Cómo cambia nuestra mirada? Porque lo que me pasaba a mí, y yo les abro el corazón, hermanos, y no me juzguen, por favor. Cuando el Señor empezó a depositar un poco más de servicio en nosotros, yo le decía a mi esposa, pero yo no amo a la gente. No me importa la gente. Cuando me pasa una moto por al lado, yo lo quiero matar. Cuando mi vecino tira la basura en mi tacho, lo quiero matar. No, yo no amo a la gente. Y me recuerdo que él me decía, bueno, amor, orá por amor. Orá para que Dios empiece a cambiar tu visión a la otra persona. Gracias a Dios empezó a cambiarla. Yo amo a las personas, yo amo a la gente. Y
Nuestra mirada se empieza a transformar cuando empezamos a mirar a la persona con los ojos de Dios y no con nuestros ojos. No, nuestro deber es buscar al perdido porque está necesitando el amor, la paz y el propósito que Dios pone en nosotros al conocerlo. Podemos ver que Ananías, cuando se encontraba con Saulo, no le dice: amigo, todo bien, que el Señor te bendiga, el Señor quiere depositar en vos. No. Él no fue con miedo, él fue seguro con Dios. Y él lo vio con los ojos de Cristo. ¿No? Si vemos en el versículo 17 dice: así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y le dijo: amiguito Saulo, que Dios te bendiga. No, ¿qué dice? Hermano Saulo. Hermano. ¿Saben lo que quiere decir hermano? Que ya es parte del cuerpo, que es parte de nuestra familia. Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista. Y de repente hubo un milagro. Lo que nuestros ojos humanos puedan llegar a ver es algo terrenal. Porque si yo miro a la persona con mis ojos humanos, obviamente voy a ver todos los defectos que tiene. Voy a ver todas las cosas malas que tiene. Ustedes me están mirando ahora y si me están mirando con ojos humanos seguramente dicen: mira ese gordito como me habla. ¿Qué está diciendo? No lo entiendo mucho. Está diciendo cosas que no me gustan. Me está poniendo incómodo. Pero si me miran con los ojos espirituales, ojalá, capaz que ven a una persona que ama a Dios. A una persona que busca a Dios. Hoy nuestra mirada tiene que tener un cambio. Dejar de mirar mi vida. Dejar de mirar de lo que yo necesito y empezar a ver lo que Dios quiere. ¿Cómo podemos transformar nuestro entorno? ¿Cómo podemos transformar nuestro entorno? Eso es lo que Dios quiere. Quieren que miren más allá. Él no quiere que mires lo de ahora, Él quiere que mires lo eterno. Él quiere que pongamos nuestra vista en Él. Porque nuestra lucha, hermanos, no es con el terrenal. Nuestra lucha es contra principados y potestades. Cuando nosotros vayamos a África, nuestra misión no se va a cumplir cuando estemos solos, sino que se va a cumplir con el pueblo. Hermanos, todos necesitamos de todos. Todos necesitamos sostener esa soga cuando salimos. Y Ananías no tenía algo que nosotros tenemos. Ananías en ese momento no tenía una iglesia que lo estaba apoyando. Hoy nosotros tenemos una iglesia que nos apoya. Hoy tenemos hermanos que oran por nosotros. Y si no oran por sus hermanos de acá en la iglesia, les animo que lo hagan. Porque no saben lo que está pasando día a día. No saben lo que puede llegar a pasar en su trabajo, en la escuela, en su facultad. No, ¿a quién le está predicando? Hoy nosotros tenemos una iglesia enorme, un cuerpo enorme, que nos apoya, que está con nosotros. Entonces, ¿qué produce nuestra obediencia? La obediencia de uno puede levantar al otro. Me encanta. Porque nuestra obediencia de repente empieza a transformar la vida de otra persona. Dios le dijo a Ananías: ve. Y como Ananías fue, Saulo fue el que se levantó como instrumento. Tremendo. A donde Dios está enviando, capaz es un terreno hostil. Capaz es un lugar a donde no quieras ir. ¿Cuántas veces pasamos por algún lado y de repente vemos a alguien tirado en el piso y no queremos pasar por ahí? Pero capaz que Dios hoy te está hablando y te está diciendo: yo quiero que pases por ahí de vuelta y hables con esa persona. Difícil, ¿no? Porque a veces no queremos, a veces estamos cansados. Pero nuestra obediencia empieza a transformar ya a la persona. La adoración de Ananías fue la obediencia en ese momento.
cuando vos obedeces el llamado de Dios y le das lugar, Él hace lo que nadie más puede hacer. En el caso de Saulo, recibió la vista y fue lleno del Espíritu Santo. En nuestro caso, la adoración no es solamente estar en una plataforma, sino entender el lugar que Dios nos entregó, y a través de nuestra obediencia las familias pueden ser transformadas, vidas pueden ser libres, corazones pueden ser sanados. Dios hoy quiere usarte. Dios quiere usarnos. A todos. A todos. No hay persona que Dios no quiera usar. Hermanos, hasta un niño, si Dios quiere, usar. Es más, lo podemos ver con Felipe y el etíope. La Biblia cuenta que el etíope venía de la sinagoga adorando, leyendo Isaías sin entender lo que estaba pasando. Y de repente Felipe se encontraba viviendo un avivamiento, ¿no? Y me imagino que en ese momento de adoración, de ese avivamiento que estaba viviendo, le habrá dicho al Señor: Señor, ¿y ahora cómo me puedes usar? Y el Señor le dijo: ve al desierto. Y él fue. Obediencia. Y yo me imagino que habrá pensado: pero en el desierto, ¿con quién me voy a encontrar? Y de repente se encuentra con un etíope y lo escucha leer la Biblia y le dice: ¿entendés lo que está pasando ahí? Y le empieza a predicar sobre Jesús. ¿Y saben lo que hace ese etíope? Cambia una nación por la obediencia de uno. Cambia una nación. Hoy se conoce a Etiopía como una de las iglesias primeras del mundo. Y tremendo. Felipe, por haber dicho que sí a ir al desierto. Entonces, hermanos, para concluir y para no extenderme muchísimo más, solo me queda media hora, pero me encantaría invitarlos a, por lo menos en tecladito, si me quieren acompañar. Jesús no nos llama a quedarnos con la comodidad de lo conocido, sino a levantarnos e ir. Al igual que Ananías, Abraham, Moisés y David, es completamente normal sentir miedo. Es normal. Y no se juzga en eso. Sin embargo, estas preguntas válidas no pueden frenar. La verdadera adoración a Dios no ocurre solamente sobre una plataforma. Nuestra adoración más pura es la obediencia radical a su voz, a lo que Él quiere, a lo que Él te está diciendo ahora, a lo que capaz venís postergando hace mucho tiempo. Para responder efectivamente a este llamado, tenemos que entender que debemos atravesar 3 pasos fundamentales. Les voy a decir los 3 pasos. Escuchar su voz, cambiar de lugar y transformar nuestra vida. Escuchar su voz desarrolla una intimidad diaria que alinee nuestras metas con su misión de buscar al perdido. Cambiar de lugar, salir del egoísmo de nuestra zona de confort para permitir que el proceso de cambio nos transforme a la imagen de Cristo. Qué lindo es ser transformado. A veces yo me imagino como una piedra que la quieren redondear y el Señor empieza a rodarte y a rodarte y a rodarte y a rodarte hasta que te hace un circulito. Y duele. Y duele mucho. Hermanos, hoy nosotros cuando nos vamos a África, yo no me quedo sin miedo. No quiere decir que lo que me pasó a mí y a nuestra familia no quedó en la nada, sino que a pesar de eso yo entiendo que debo confiar en Dios constantemente, agarrarme de su mano y seguir adelante, agarrarme de su mano e ir por uno, agarrarme de su mano y a pesar de mis miedos y a pesar de mis luchas constantes, cerrar los ojos y mirarlo a Cristo y agarrarme de su mano y seguir adelante. Y eso hace
que transforme nuestra mirada. Dejar de ver a las personas con prejuicios humanos para verlas con los ojos de Dios. Reconociendo el potencial eterno en cada Saulo que encontramos. Porque Saulos vamos a encontrar un montón. Personas que nos persiguen vamos a tenerlas siempre. Personas que hablan mal de nosotros vamos a tenerlas siempre. Personas que capaz nos juzguen por cómo somos, por qué es lo que decimos, vamos a tenerlas siempre. Pero nuestra mirada tiene que ser transformada para igual, a pesar de eso, buscarlos, llevarlos a Cristo. Porque si también pueden hablar mal de nosotros, también pueden hablar bien de Cristo. Hoy comprendemos que la obediencia de uno solo tiene el poder de levantar a miles. Así como el sí de Ananías desató el ministerio de Saulo y el sí de Felipe en el desierto transformó una nación a través del etíope, nuestro sí puede sanar corazones y libertar familias. Hermanos, cuando estábamos en Chad, un país hostil, lleno de musulmanes, donde no se podía salir a la calle a predicar, no se podía hablar de Cristo, como familia tuvimos una idea muy loca y dijimos, qué copado sería poner una radio cristiana en un país musulmán. Y todos pensaron que estábamos locos. Todos empezaron a decir, no, eso no es posible, estamos en un país musulmán. Pero seguimos orando, seguimos clamando por Cristo. Y de repente mi papá conoce al secretario del presidente y le dice la loca idea que tenía. Y el secretario le dice, vos pasame el proyecto en papel. Y cuando le pasa el proyecto al papel, el secretario le pasa la hoja al presidente y el presidente la firma sin haberla leído y autoriza a tener una radio cristiana en medio de un país musulmán. Obediencia pura. Hoy esa radio sigue estando. Fue la primera radio cristiana en un país musulmán. Hermanos, yo no quiero enaltecernos, pero simplemente por haber obedecido, Dios cambió los planes de un país entero. No sabemos con lo que vamos a encontrarnos cuando nosotros decimos que sí, cuando nos levantamos a dar el paso. Así que hoy la pregunta para ustedes es, ¿qué voy a hacer? ¿Me quedaré sentado? ¿Seguiré en mi comodidad? ¿O me voy a levantar, me voy a cambiar de donde estoy, voy a ir a buscar a la persona que está